Recording in progress. Ok, bien. Vamos a continuar lo que estuvimos trabajando ya ayer. Ahorita pues cuestiones del tipo de grabación y que se está haciendo para que se quede la presentación. No voy a estar abajo, voy a tratar de dar todo el contenido desde aquí. Trataré de hablar lo más fuerte que se pueda. Y de igual manera, si alguien tiene una pregunta, alguna situación, puede interrumpirme en el momento. Así lo deseo. Bien. Ayer lo que hicimos fue contextualizar primeramente la situación, el mundo actual de nuestros países, cómo va cambiando el desarrollo del ser humano a lo largo de la condición física en sus diferentes etapas de vida. Nosotros estamos más basados en las etapas infantiles, pero dijimos que el proceso de iniciación no solamente tiene que ver con aquellos niños que inician un deporte. Podemos tener un proceso de iniciación con alguien que ya presenta una edad superior y que quiere iniciarse en alguno de estos deportes. En mi caso, por ejemplo, yo en el atletismo, en la parte de juvenil, pues entrené durante juvenil, después fui categoría libre. Y actualmente compito más en la categoría submaster, es decir, ya antes de los grupos por edad. Pero actualmente hay muchos deportes que abordan la categoría máster. Y entonces, incluso el taekwondo, habrá mucha gente interesada en participar en categorías máster. Y bueno, estas personas también formarán parte de un proceso de iniciación. Habrá gente que nos venga a lo mejor de hacer atletismo, y a mí me gusta el taekwondo, pues tendré algunas habilidades. Nosotros tocará fomentar mayores habilidades en comparación de un mismo grupo poblacional. En este sentido, de acuerdo a lo que me pidieron que planteara primeramente, que eran las fases en sí, y como le dije, no apoyo tanto este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque son modelos tradicionales que cumplieron una necesidad desde el punto de vista pedagógico de la educación física, pero que actualmente, de acuerdo a todo ese contexto que vivimos, no necesariamente cumplen con este proceso. Entonces, el entrenamiento infantil ha experimentado una transformación significativa. Entonces, había métodos restrictivos donde el niño solamente lo tenía que desarrollar bajo este enfoque, bajo esta línea temática, todo muy un poco flexible. Y de acuerdo a cómo han ido evolucionando algunas cosas, la parte más importante es permitir que ese niño se desarrolle en múltiples facetas, y en múltiples momentos, y en múltiples situaciones. No solamente viendo lo físico, sino abordando lo cognitivo, y sino también abordando el desarrollo armónico, que quiere decir una parte de la educación de ese niño podría provenir de la práctica deportiva, hablando de lo que nosotros estuvimos diciendo. Entonces, va a haber métodos más integrales que nos dicen el desarrollo continuo de la fuerza en un niño va a colaborar y a contribuir específicamente con la adquisición de otras habilidades motrices. Si yo ahorita definiera las fases sensibles en el entrenamiento, podría decir que son periodos claves en el desarrollo infantil, o que así lo había visto la literatura, dado sobre todo a la biología de un niño. Es decir, este niño ya está desarrollado en las hormonas de características sexuales, entonces podrá hacer estas actividades. Este todavía no.
tendrá que esperar. Y entonces había una tabla que nos decía, de tal año a tal año, el niño podrá hacer estas actividades. Volvemos a lo mismo, un pensamiento plano y purista. ¿Por qué? Porque, como dijimos, si yo ahorita viera este espacio como mi cuerpo, pues seguramente voy, apago las luces y se adaptan ciertas cosas. Pero necesito algo más. Bueno, prendo las luces. Eso es un pensamiento plano. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un sistema complejo. Y si ahorita yo les preguntara, ¿cómo saber que un niño presenta mayor maduración biológica en comparación de otro? ¿Cómo saber que un niño presenta mayor maduración biológica en comparación de otro? Es decir, yo aquí tengo a dos niños, la misma edad, pero ¿cómo puedo saber quién está más desarrollado? Bueno, veamos primero en la parte física. Podría ser las habilidades, pero estamos hablando desde el punto de vista de la biología. Desde la biología. Podría ser la estatura, todo lo que dijimos que hacía en mi país sobre este programa de talentos, que no corresponde a algunos aspectos muy importantes. Para yo saber que están con mayor maduración, tendría que hacer otro tipo de pruebas, más allá de la simple apariencia. ¿Por qué? Porque yo no sé si esas hormonas ya se desarrollaron o no se desarrollaron. Estancado. O puede ser que sus padres genéticamente son más altos en comparación de otro niño. Pero el que es más bajito ya presentó las hormonas de características sexuales antes que el otro más grande. Entonces no quiere decir que está mayormente maduro, simplemente que por aspectos genéticos de los propios padres puede ser que tenga una apariencia superior en algún momento y en algún momento tal vez ya no lo tenga. Entonces es por eso que ese tipo de pruebas se vuelve pues medio falsas, por así decirlo. Y la otra es que si yo trabajo por fases sensibles, generalizo a todos los grupos poblacionales. Es decir, todos ustedes tienen 12 años. Y si yo digo, todos ustedes van a trabajar porque estamos en esa fase sensible, habrá quienes ya habrán pasado por esas características, a lo mejor 12, y dos no han pasado por esas características. Exacto. Y entonces ahí es donde la parte de la ciencia dice, bueno, las fases sensibles nos ayudaron en algún momento, pero en otros momentos parece ser que ya no podría ser la mejor forma. ¿Por qué? Porque trabajamos con grupos que necesitaríamos perfilarlos muy bien para saber que se encuentran justamente en esa fase. Las teorías son en torno a los años 90 o finales de los 80 y dicen que la importancia del desarrollo va a provenir de un momento que esté cursando el sujeto. ¿Por qué? Porque existían restricciones en la fuerza para prevenir lesiones carácter en los niños. Entonces, esta cuestión nos lleva a algo bien sencillo. ¿Cómo evolucionó el mundo? El mundo evolucionó a dejar de concebir el aspecto de que la fuerza en el niño provenía 100% de ir a una sala de musculación y ponerlo con sobrecarga. La fuerza es todo lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, cuando el mundo cambia esa perspectiva, bueno, pues la fase sensible quedan un poquito en descubierto que no habían considerado algunas cosas. No es que estuvieran mal, es que en el momento que se plantearon las no se habían considerado otras.
en todo el mundo y en el deporte, ¿no? Según las fases, nos decía que entre los 6 y los 12 años, los niños deberían enfocarse en la coordinación y en el desarrollo de habilidades motoras básicas. Pero yo vuelvo a hacer la misma pregunta que hago todo el tiempo. Yo puedo hacer un ejercicio de coordinación sin que exista fuerza, imposible. Aunque yo al niño lo ponga en unos conos, si no sabe saltar, o no podría hacer el recorrido de los conos si no está aplicando fuerza. ¿Por qué? Porque para recorrer los conos necesita aplicar fuerza. Entonces se ha malinterpretado todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensábamos que todo esto se presentaba de forma aislada. Puede ser que yo en un tiro, el nivel de fuerza que tengo no es tan alto. Pero existe un grado de coordinación. Hay más énfasis sobre la coordinación, pero no quiere decir que no exista fuerza. Para hacer ese giro necesito fuerza. Si yo quiero que el giro tenga mayor aplicación de fuerza, pues entonces tendré que saltar. Y habrá un énfasis mayor sobre la aplicación de fuerza. Entonces, las etapas de entrenamiento que nos planteaban, pues estaban como en una visión un tanto así, ¿no? Una visión como la que yo planteé. Apago las luces, ocurre esto. Prendo las luces, ocurre lo otro. La realidad es que complejo que ocurra algo de esta forma. Después nos decía, bueno, cuando un niño ya llegó a los 12 a 15 años, ahí sí ya puede hacer fuerza. Ahí sí ya podrá trabajar todo este tipo de estímulos. El niño hace fuerza desde que nace desde que nace en los primeros minutos de vida, va a estar aplicando todo el tiempo nosotros aplicamos fuerza. No es que estemos haciendo fuerza en el gimnasio, pero todo el tiempo estamos sometidos a fuerzas y todo el tiempo vencemos. Entonces, bajo este planteamiento nos decía, de los 12 a los 15 se sugiere un aumento progresivo de la fuerza, acompañando el crecimiento y la madurez. Si yo ahorita les pregunto, ¿cuál es el deporte más completo que podría realizar un niño? ¿Ok? Bien. Llegamos a la respuesta que mi mamá también tenía, ¿no? La natación. La natación puede ser un deporte que mueve muchos segmentos corporales que pueden tener grandes amplitudes de movimiento y demás cosas, pero no quiere decir que sea el más completo. ¿Por qué? ¿Cómo interactúa un cuerpo cuando está nadando? En un sentido horizontal, pero no está sometido a fuerzas de gravedad. Y dos, no está sometido a que el hueso reciba impacto. Entonces, para que el hueso, que es un tejido olvidado y que pareciera, decía uno de mis profesores hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba bioquímica en la universidad, decía que a él no le gustaba la anatomía, ¿no? ¿Por qué? Porque la anatomía era saber los músculos, los huesos, y que pues los huesos no cambiaban. Y que los músculos tampoco cambiaban a nivel de dónde se encontraban, ¿no? Él sabía que cambiaban a nivel químico. Pero él decía, bueno, el hueso sirve para hacer caldo. La realidad es que no. ¿Por qué? El hueso es un tejido olvidado, pero un tejido muy activo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se remodela ese tejido. Gran parte de deportistas ya en situación adulta proviene del tejido óseo, sobre todo en las mujeres. Yo he conocido al menos 3 o 4 casos de deportistas, mujeres que han entrenado en México, que se han fracturado por estrés. ¿Qué quiere decir? Por un proceso en donde se repitió un gesto y el hueso, en lugar de remodelar, fue
dañando. Más bien se va dañando, pero también remodela. Pero en lugar de remodelar más, fue dañando más. ¿A qué obedecían estos fenómenos? La edad, aspectos hormonales, y en una chica obedecía un aspecto bien importante. Aspectos alimenticios, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Esta deportista que hizo se quiso volver pentatleta y corredora, pero venía de un deporte de apreciación artística. ¿Cuál era? La natación sincronizada, donde el hueso no había sido sometido a grandes cargas. Y número dos, en mi país, ese deporte es uno de los deportes más violentos. ¿Por qué? Porque las deportistas sufren trastornos de la conducta alimentaria, trastornos psicológicos, por un aspecto de la forma en la que las han ido formando. Entonces, fue parte de la selección nacional, se retira de la selección derivado del abuso psicológico que la entrenadora había ejercido sobre muchos miembros de la selección, y porque había tenido un problema importante de salud. Le había dado salmonelosis o alguna cosa así. Porque comían una lata de atún al día. No podían consumir mayor cantidad de alimentos. Entonces, un deporte que entrena 8 horas al día, donde no se somete al tejido óseo al estrés, cambia más rápido a un deporte donde todo el tiempo se mete estrés al tejido óseo. Entonces, no soporta y llevaba dos lesiones sobre el mismo pie. Entonces, ahí confirma más ese aspecto. La natación es un deporte con múltiples movimientos, pero no quiere decir que sea un deporte completo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Pues el triatlón podría ser completo. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Pues que a lo mejor el niño no solamente haga gimnasia, que haga natación, que haga taekwondo, que haga atletismo. Uno ayuda al otro, pero habrá un momento de especialización. Pero mientras no exista la especialización, o incluso en el proceso de especializarlo, yo en taekwondo, a mí no me va mal que 5 días a la semana de entrenamiento, entrene tal vez 5 días a la semana especializados al taekwondo, y los otros 2 vayan a taekwondo, porque lo que hace la natación vaya a natación, porque lo que hace la natación contribuye a la resistencia, y yo ya no me enfoco en esa parte. Multideportes. Hasta la que ahí llegamos un punto bien importante. Yo les voy a preguntar a ustedes más sobre su deporte. ¿En qué edad especializarían a un deportista taekwondo? A partir de los 12. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ahora vayamos a otro deporte. O sea, yo creo que las dos perspectivas son válidas. Ahora vayamos a otro deporte. ¿A qué edad especializarían a una persona de clavados? Yo creo que entre 8 y 10 años. 8 y 10 años. ¿Por qué? Porque hemos tenido participantes, incluso hasta en mi país ha habido participantes entre 14 y 15 años en Juegos Olímpicos. ¿A qué edad tuvo que especializarse ese deportista que llegó a los 15 años a Juegos Olímpicos? Pues como a los 8, 10 máximo para lograr el nivel de dominio. Y existe un fenómeno bien importante en todos los deportes. En el atletismo, por ejemplo, quitaron los mundiales juveniles, los sub-18. Porque se quemaba el deportista para el mundial juvenil, y en la etapa de adultos ese deportista ni existía, ya ni sabía nada de él. Me pasó personalmente con uno de mis amigos, que yo era más grande, como 5 años. Entonces, él iba al mundial
a Cali. Y yo era como su sparring. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le ayudaba a jalar los tramos. Yo soportaba mayor carga para que él pudiera siempre tener a alguien que iba delante de él y jalar. Llegó al mundial, pasó a la semifinal, como entre los 12 y 15 del mundo, por ahí. Pero el proceso fue tan acelerado y el deportista también tenía tanto ímpetu, tantas ganas, que al siguiente año del mundial, o terminando el mundial, se lesionó, se desespera, se cambia de entrenador y nunca más se supo nada de que ese deportista volviera a ser. Un año después se retira y así pasó con N cantidad de deportistas a lo largo del mundo. Entonces, las investigaciones de todas las federaciones decían, olvidémonos del Mundial Juvenil porque qué malos deportistas. Empecemos a tenerlos en mundiales hasta los 20 años, al menos en algunos deportes. Habrá deportes que sí presentan los mundiales juveniles, ¿no? Pero porque tienen otro tipo de desarrollo. Pero los deportes con desarrollo físico importante empezaron a eliminar eso. A lo mejor los deportes como de conjunto, de combate, donde no solo entra lo físico, sino entra lo técnico y lo táctico para resolver, podían apostar a eso. Pero los otros tronaban al deportista 100%. Entonces, esas dos perspectivas forman parte importante. ¿Por qué? Yo siempre les digo, incluso en lucha, cuando los entrenadores no querían que trabajara tanto la preparación física antes de que me conocieran, decía, yo estoy igual que todos ustedes, encadenado al sistema y obligado por el sistema. Yo no vengo a calificar si tu trabajo está bien o mal. Yo vengo a ganabas tres medallas, ahora ganemos 5. Porque el sistema también me tiene encadenado. Si yo no hago que ganes más, yo también estoy fallando en el proceso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces, aunque nosotros queramos llevar el proceso como debería de ser, no podemos. ¿Por qué? Porque la asociación, el instituto, el ministerio dice, te estoy pagando, no das ninguna medalla. No, pero es que la medalla proyectada para... Yo no sé. El encargado del ministerio dice, yo no sé si esta mañana yo necesito las medallas para hoy, para esta olimpiada. Entonces, son procesos que habrá que ir cuidando poco a poco. Ni muy, pero tampoco sin descuidar el sistema, porque el sistema es los que nos hace mantenernos en el propio sistema. Sí. Y ahí justamente llegamos a esos puntos, ¿no? De lo que decíamos. Queremos controlar algunas cosas y algunas cosas se salen de nuestras manos. ¿Qué toca a veces ahí? A mí me pasó también, recuerdo que cuando iba a ir al primer nacional en México, en atletismo. Bueno, pues había entrenado todo el año. Cuando llega al nacional, al encargado del Instituto del Deporte de mi ciudad, se le olvida hacer la inscripción. Y entonces, dos días antes de ir, pues la inscripción no estaba. Y ya la federación dijo, imposible, ya no puedo inscribir a nadie más. Pues, ¿qué me dice el entrenador? Y pues ve, aunque sea ver, ¿cómo diablos me preparo el año para que tú me digas que vaya a ver la competencia? Entonces, pues tocaba dar vuelta ahí. Bueno, no se pudo este año por algo, seguí entrenando y demás cosas. Pero sí hay procesos que se pueden ir llevando a que esa persona que nosotros teníamos proyectada ya no llegue. O lo que pasa, al menos en México, muchos modelos de desarrollo no tienen un modelo de retiro. ¿Qué quiere decir esto?
que en mi país todos los deportistas que han sido buenos o están acabando como políticos o dirigentes del deporte, creyendo que bajo lo que ellos sufrieron y lo que ellos vivieron, van a poder mejorar el deporte. La realidad es que no, ¿por qué? Porque no tienen los conocimientos técnicos sobre esas situaciones, tendrán las vivencias, pero no tienen los conocimientos técnicos. O algunos otros, pues acaban en programas de televisión y demás cosas. Cuando hemos visto que Michael Phelps esté en esas cosas, ¿no? El tipo lo desarrollaron deportivamente impresionante y además es alguien que fue útil para la sociedad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son doctores en alguna área del conocimiento. Y nosotros, en México pasaba esto. Dábamos beca en las universidades y el deportista se podía quedar hasta que acabara la Universidad Nacional en primer semestre. A la universidad no le importaba si el deportista seguía avanzando. Reprobé todas las materias. Bueno, estás en comunicación. Te doy de baja y ahora en periodismo. Y así se lo llevaron los 8 años hasta que ya no podía participar por edad. Bueno, pues fue una pena, gracias por darnos todas las medallas, pero también dependía del deportista. ¿Por qué? Porque el deportista cree que toda la vida va a ser atleta. La realidad era un poco a lo que yo les decía a mis, creo que lo platicaban en el otro grupo, lo decía a uno de mis atletas. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? La diferencia es que tú solo tienes una carrera deportiva y yo me voy a dedicar toda la vida a ser entrenador y pasarán por mis manos 20 como tú, 30 como tú. Yo te ayudo, pero si tú no quieres recibir esa ayuda en ese momento, cuando tú voltees, ya no habrá tiempo. Entonces, gran parte a veces son esos procesos, ¿no? Decía uno de mis profesores, eso nunca se me va a olvidar, porque esa persona fue candidato a premio Nobel en neurociencias. Entonces, cuando me dio clases a mí, como 20 horas bombardeado de información. Los compañeros ya no podían más. Entonces el profe en un momento que se enojó y dijo, pónganme atención, porque quién sabe si existe un momento para esto, si existe otro momento para esta clase. Como diciendo, quién sabe si el tiempo para darles clase. Porque lo único que no regresa es el tiempo. Y esa es una realidad muy clave. Entonces, en este proceso de desarrollo con nuestros deportistas, tocará ser muy cuidadoso si lo especializo rápido o puedo tener un poquito más de tiempo. Porque si cruzo la línea de especializarlo rápido, tal vez no llegue. Si no lo especializo tan rápido, tal vez tampoco llegue. Entonces, es un tema bien complejo. Del deporte. Muy chiquito. Pero se retiran jóvenes en algunos lugares, sobre todo por algunas situaciones como esta, que hablábamos nosotros. ¿Cómo darle las habilidades cognitivas y mentales a un deportista que ha ganado todo, al menos en su país, para que se siga sintiendo motivado? Pasó con deportistas en deportes profesionales, sobre todo de carrera, que pagaban. Había ganado todo en México. Iba avanzando en el circuito mundial en Estados Unidos, pero pasaba por sus crisis en donde ella decía, es que ya ni el dinero me es atractivo, simplemente ya no le veo algo más allá, ya no le veo atractivo. A muchos deportistas, cuando incluso son campeones mundiales, les pasa un fenómeno que es como una depresión postparto. La depresión postparto es la mujer tiene a su hijo, lo idealiza tanto que el día que nace, híjole, todo esto aguanté y no nació con los ojos de mi papá, no tiene el pelo rizado como yo. Entonces, forma parte del proceso de bajada hormonal. No es que no quiera al hijo. Pero en los deportistas pasa algo. Lo sometemos 20 años tal vez a un proceso. Se vuelve campeón mundial. Cambia su realidad. ¿Por qué? Porque nuestros deportistas tienen una realidad distinta. No puede dormir a tal hora, no puede salir de pie, sí puede, pero que sea correcto. Entonces, cambia su realidad, gana la medalla de oro.
Cuando se la dan, a casa, le hacen fiesta, bla, 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 y después Vuelve a ver la medalla de oro y dice, gasté 20 años de mi vida para este metal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para lo único que nosotros como seres humanos también no estamos preparados es para la fama. Porque siempre vamos a querer más reconocimiento. Entonces, gano la medalla, se pasa toda la fiebre de la medalla y ahora nadie me hace caso. Entonces se vuelven complicados estos temas. Pero ahí volvemos a eso. Entonces, nosotros incluso en todas esas labores cognitivas, tocaría ir fomentando todo ese desarrollo. Porque si no, ¿nosotros qué hacemos? Yo gané la medalla, te retiras de mí, pues bien, gracias con tu vida. O sea, tampoco nunca fomentamos que el deportista cuando se retire sea un deportista lo más útil para la sociedad y que al menos mentalmente esté equilibrado, ¿no? De seres humanos. ¿Qué pasó con esos deportistas de nado sincronizado? Cuando tú platicas con ellas, no han podido superar el trauma ese que les dio la entrenadora, presentan características donde no se adaptan tan fácil a ciertos aspectos de la sociedad. Entonces, bueno, la entrenadora no le preocupa, sigue entrenando a niñas bajo el mismo estilo. Y entonces es esa parte de ir. Yo creo que más de estas etapas de entrenamiento es ir entendiendo los momentos de la vida del deportista. Nosotros podemos entrenar 10 años a un mismo sujeto y ese sujeto va a ser distinto en el año 1 y en el año 10. No solamente físicamente, sino incluso biológicamente. Pero no me gusta como este estereotipo, pero en mujeres, una mujer es distinta entre hoy y mañana. Incluso hasta en la forma en la que le des las indicaciones. Estará a lo mejor en una fase premenstrual y yo doy la indicación de una forma, lo toma más personal, se pone a llorar y toca adaptarse un poco a eso. ¿No? He trabajado, el mayor grupo poblacional con el que he trabajado es con mujeres. Entonces, logré entender a muchas de esas cosas. ¿No? Y ellas decían, ¿cómo sabes que ya viene la fase menstrual? Porque la semana pasada corriste más lejos, porque te veías más pesada, porque las indicaciones que te daba las tomabas de una forma, porque voy viendo tus cambios y voy anticipando todos sus cambios. Entonces, esta parte va a ser muy importante. A lo mejor estas etapas son rígidas, pero habrá otras etapas que considerar. Y sobre todo lo que nos compartía el profe, nuestro deporte nos va a marcar la línea y las ambiciones que nosotros tengamos. Si yo quiero hacer un campeón mundial, toca de todo. Porque en el deporte no todo seguramente es juego limpio. Entonces siempre voy en desventaja. Entonces no. Y es un punto bien importante. Por ejemplo, ahorita él me recuerda que decía mi psicóloga cuando me enseñaba a crear mis herramientas. Decía, ¿qué vas a hacer durante el calentamiento? ¿Qué vas a hacer durante el calentamiento? Si ves al rival, si ves al rival, bueno, lo puedes ver. Pero tú concéntrate en cosas tuyas. Recuerda momentos de tu preparación. Recuerda por qué estás ahí. ¿Cuál es tu sentir? Porque eso le da sentido a las cosas. Y entonces no simplemente estoy ahí porque tengo que estar ahí, sino porque recuerdo el sentido que tiene el estar ahí. Y esas habilidades, o esto que nosotros hemos ido trabajando, pues me da gusto porque hemos ido combinando lo que hemos ido combinando con que no solamente tiene un impacto sobre el reaccionar a luces, sino tiene un impacto en el desarrollo del deportista. Esta era la parte más importante. El riesgo a que los
cartílagos de crecimiento supuestamente se dañaran por hacer entrenamiento de fuerza antes de tiempo. Pero dijimos, si el entrenamiento de fuerza remodela el hueso, entonces el niño que está sometido a cargas va a tener un hueso muchísimo más sano. Y entonces esas deportistas que me lesionaron a mí, tal vez si se hubieran desarrollado en múltiples deportes, hubieran tenido menos riesgo. No quiere decir que no se presentaba la lesiones. Hubieran tenido menos riesgo. ¿Cuándo se incrementa el riesgo? Sobre todo en mujeres, cuanto más hijos tengan y cuanto mayor edad tengan. Entonces, si a esas mujeres después en una vida adulta se les recomienda la natación, incluso a los adultos mayores se les recomienda la natación, también es un error. ¿Por qué? Porque tendríamos que someter en cierta medida carga para hacer el viejito que estaba saltando el cajón. Bien, entonces, en los deportes como el fútbol o el béisbol, la implementación de fase sensible se decía que era crucial. Pero también se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque es un deporte multifactorial. Entonces, esos deportes que trabajaron mucho por fases sensibles empezaron a cambiar toda su perspectiva. Entonces, ¿cuáles eran los miedos? Temor a las lesiones en las placas de crecimiento, creencias limitantes sobre el entrenamiento de fuerza, es decir, que todo el niño iba a ir como un niño de halterofilia a cargar pesas. Ya hablamos un montón al respecto de eso. Y que este impacto en la alimentación de cargas era sobre todo por esas lesiones. Entonces, mitos que se vienen arraigando en algunos deportes incluso, ¿no? Hay deportes que dicen, yo no hago fuerza porque me vuelvo lento. ¿Te puedes volver lento? Sí, pero si hicieras la fuerza o la rutina de Ronnie Coleman o de un culturista. Hay dos diferencias en el entrenamiento de fuerza. Cuando alguien hace entrenamiento de fuerza con ejercicios y series que están cercanos al fallo muscular, lo que hace es altos niveles metabólicos. Y eso hace que las fibras que eran rápidas se vuelvan lentas. Pero mis profesores, ¿existe realmente la conversión de fibras rápidas lentas? Y decía, no para, lo que yo digo es que existen fibras. Pongamos el uniforme para tener la carga, pues a veces ayuda. Pero el día de mañana, me toca ir a la universidad. Me quito el uniforme, ya está. Entonces, estoy mucho tiempo en la universidad, todo el tiempo. Si algún día le llamaran aquí, otra vez aquí, puede ser que encuentre uniformes de hace 4 días. Voy a buscar, y lo voy a encontrar. Eso es lo que ocurre con las fibras. Hay fibras que tienen la característica de descansar a las fibras. Tanto aspectos como aspectos más fáciles. Entonces, eso es lo que pasa. Que hay fibras híbridas que pueden expresar a cualquier. Cuando tú dejas muy marcadas lo que expresa, tú vas a hacer difícil que encuentre el uniforme de la relación. Pero puede pasar. Esto se lo enviaba a un español que me decía, ¿cómo haces tú estar para defenderse? Hago esto. 3 semanas hago y en temporada estás haciendo 5 recorridos, ahí ya 3. Las semanas, 2 semanas de defensa es una. ¿Por qué? Porque vas a hablar de las fibras que en las rápidas habían estado en una de defensa, vuelvan a encontrar
la cámara de la clasificación. Y entonces vuelva a estar su máxima. Cuando empecé a hacer eso, en la clase se logra. Pero que veía los coordinadores de los pues estábamos en día y el ordenador te está saltando todo lo que ¿por qué? Por coordinador de entonces, es decir, usted se da la entonces, esa parte va a ser importante. Pero está mal, para el rendimiento, un deportista nunca debería de estar cercano al par. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma en la que los músculos tienen la capacidad de la fuerza. Me voy a quedar acá. Entonces, el resumen de las teorías tradicionales nos dice que el enfoque tradicional es el desarrollo por fases sensibles, que se prioriza la prevención del daño sobre el crecimiento saludable, que ya vimos que es un mito, y que los resultados muestran menor fuerza inicial y coordinación en niños. Los resultados de investigaciones que han trabajado por fases sensibles muestran menor desarrollo que los que trabajan todo el tiempo de manera integral y en todo momento bajo un aspecto de lo que dijimos. Actividades aeróbicas, altas habilidades y altos niveles de fuerza. Y esto nos iría un poco a esta parte, ¿no? Si yo me encasillo en una actividad y desarrollo a partir de eso, puedo estar más limitado que a lo que dijimos, aún multitareas. El profe ayer me enseñaba unos videos de su academia y me parecían muy buenos, lo felicitaba por el tipo de trabajo que hacían. E incluso a partir de ese desarrollo de múltiples habilidades, sin perder la esencia del niño, del juego y demás, pues podríamos involucrar otros elementos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, yo no soy especialista en fútbol, pero algún que otro ejercicio podemos meter ahí de fútbol, podemos meter en algún momento, no todo el tiempo, algo que cambie la dinámica. Un día, 2 días, dale. Y eso sigue contribuyendo al desarrollo, ¿no? al desarrollo específico. Entonces, evidencia insuficiente de los estudios sobre fases sensibles, la variabilidad individual que los niños presentan distintas velocidades de desarrollo, dudas científicas, impacto en el entrenamiento y necesito ser más flexible sobre mis estrategias. Si yo limito a un niño a todo eso por una etapa de fase sensible, puedo ayudarlo a que sea más débil muscularmente, a que tenga menor fuerza inicial, y ya dijimos que después esa fuerza me va a cobrar factura porque si no puedo ser Biden. Y entonces me voy a caer en momentos donde no debería de ser lo más óptimo. Vamos a contribuir al aumento del sedentarismo bajo un modelo tradicional. ¿Por qué? Porque el niño se va a sentir poco atraído por las actividades. Es decir, a ningún niño le gusta llegar a una sesión de entrenamiento y que yo le diga, haz 10 veces esto. Y hasta que acabes 4 series, puedes pasar al siguiente ejercicio. Lo empezamos a limitar un poquito y tal vez no se sienta tan atraído. A mí personalmente, incluso hasta en deporte de rendimiento, me cuesta mucho trabajo que la persona haga 2 veces lo mismo, porque siento que se aburre. Entonces,
La semana de hoy puede ser muy parecida a la siguiente, pero cambia. Voy a poner un ejemplo en deportes de tiempo y marca. 8 por 500, ¿cuánto es? 4 kilómetros. O 4.000 metros. Entonces, ¿y 4 por 1.000? 4.000. Yo puedo una semana trabajar con un volumen similar a la otra. Lo que cambia es que un día es más largo y otro día es menos largo. O podría ser 2 series de 10 por 200. El objetivo sigue siendo el mismo, pero a nivel de la percepción del estímulo, la gente lo va a percibir de forma distinta. Y entonces eso hace que la perspectiva cambie. Puedo yo trabajar bajo un mismo enfoque, pero con que haga una pequeña variación sobre la carga, la cosa puede ir mejor. La Academia Pediátrica de Medicina, por así decirlo, ha supervisado y revisado que el entrenamiento de fuerza no afecta el crecimiento de los niños. Entonces, esta parte va a ser importantísima. El entrenamiento de fuerza bien hecho no afecta el crecimiento de fuerza en los niños. Ojo, tampoco vamos a llevar al niño a trabajar con el 30-40% de la RM. Va a trabajar con su propio peso y eso ya es una carga importante. Entonces, ¿qué vimos en los videos? Que un niño puede generar fuerza máxima en una colina, puede generar fuerza máxima en un salto, puede generar hasta fuerza máxima caminando. ¿Por qué? Porque está desplazando su peso a la máxima velocidad posible, bajo ese contexto de aplicación. Cada niño va a ser único. Esta es la clave en la que yo puedo ir desarrollando el entrenamiento. Les comentaba yo que en ese grupo poblacional que era complicado, de los niños que vivían en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, pues a veces tocaba identificar quién era el líder. Y el que era más desastroso, pues ponerlo con una tarea. Porque iba a tener que enfocarse en la tarea en lugar de hacer el relajo que él quería hacer. Porque bajo a él estaba la responsabilidad de que todos se formaran. Entonces decía, lo metías en el papel que él habitualmente hacía. ¿Cuál era el papel que habitualmente hacía? Desordenar al grupo. Pero ahora yo tengo esa tarea. Voy a limitar a que los demás no desorganicen al grupo. Bien, entonces, los riesgos de inactividad siempre va a ser debilidad muscular, lesiones futuras y la salud ósea. Si yo no cuido mi hueso desde edades tempranas, el hueso va a sufrir en edades mayores. Una fractura de cadera en adultos mayores podría ser casi la condena a la muerte. Hay muy pocos casos en que una persona pueda salir avante a una fractura de cadera. Es complicada por el dolor, por la inmovilización y por un montón de aspectos. Y se deprimen muchísimo. Bien, entonces nosotros debatimos sobre la mejor edad para iniciar el entrenamiento de fuerza y dijimos que es desde el primer momento. Desde el primer momento tendremos que estimular al niño a hacer fuerza. Incluso en esas clases de estimulación temprana tocará hacer algunos aspectos de fuerza que son propios de la naturaleza. Sí, incluso lo que decíamos,
no voy a adaptar al niño que esté saltando. A lo mejor el ejercicio de coordinación, el neurocognitivo, la propia flexibilidad, todo eso que voy haciendo en conjunto, va a hacer que él después salte mejor, porque fueron coadyuvantes, fueron ayudando a sus terminaciones nerviosas, a que sus músculos acumulen fuerza de forma correcta, o simplemente a que el movimiento se estructure de una forma educada. Lo que no me acuerdo si aquí les comenté esto, ¿no? Que, por ejemplo, yo salto más que el campeón nacional, pero mi movimiento en el gesto de competición no está tan educado como el que lo tiene. Entonces, en el momento en el que yo tenga la capacidad de organizar mejor mis estructuras, es decir, mi pierna con mi brazo, y que cuando mi pierna cae, luego salga la otra, en ese momento voy a poder aprovechar todo ese potencial de fuerza. Va a pasar exactamente lo mismo con los niños. Tal vez de inicio no te sale una sentadilla, haces otras actividades que le van a ayudar a que posteriormente su cuerpo se organice de una forma más armónica y te sepa hacer mejor la sentadilla. Entonces ahí sí explota el potencial sobre esa capacidad. Voy viendo todas estas etapas. ¿Sí? Entonces escucho, ¿eh? Exacto. Pero ya los 7 a los 11 años ya se puede trabajar más específico. Se comienza a hacer los pasos y ya pasar de parte. Se hace la acción nacional de casi 4 horas se va a cargar en nacional. Va a depender sobre todo, yo ahí no podría darles como un número exacto de cuánta dosis, pero podríamos trabajar exactamente sobre todo a un aspecto de percepción, ¿no? Es decir, si yo los veo más con menos fluidez en otros movimientos, tal vez bajo un poquito la dosis. ¿Por qué? Porque lo estoy apaleando un poquito, engarrotando, ¿no? Entonces tal vez bajo un poquito la dosis. Bueno, dije, 3 sesiones. Bueno, voy a bajar a 2. O 2 y una donde el movimiento sea obtener fuerza bajo otras perspectivas, sea más rápido, ¿no? Entonces voy variando todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, también todos esos aspectos que nosotros vimos desde la parte neurocognitiva y del desarrollo de la neuroplasticidad van a contribuir a la aplicación de fuerza. ¿Por qué? El cerebro va a estar más sano, va a estar con las terminaciones más activas y por lo tanto tendríamos que aplicar mejor la fuerza. ¿Sí? ¿Sí? De elementos con una excelente razón esa parte que menciona el profe, por ejemplo, yo no la había considerado, pero forma parte importante de algo, ¿no? Por ejemplo, a veces nos capacitamos mucho sobre nuestra área de conocimiento. Entonces, ¿por qué no capacitarnos sobre otras áreas del conocimiento? A lo mejor sobre gimnasia básica. ¿Para qué? Para que yo pueda integrar algunos de estos aspectos al desarrollo de mi deporte. Entonces, bueno, ¿qué hace la gimnasia? ¿Qué hace el atletismo? ¿Qué hacen tales deportes? Que yo pueda utilizar para el desarrollo de mis niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya conozco mucho sobre taekwondo, pero ¿qué de otras áreas del conocimiento me ayuda? Esto a mí yo soy apasionado del entrenamiento y estudiaba mucho sobre entrenamiento. Pero después conviví con gente que era muy pro, que estudiaba cosas hasta de arquitectura.
¿Por qué? Porque relacionaba aspectos de la arquitectura con el desarrollo del tejido muscular. O sea, era gente que investigaba, pero que ya lo que sabía sobre músculo ya no le era suficiente para el tipo de teorías que desarrollaba. Entonces, esta parte también se va a volver muy importante, ¿no? El integrar no solamente actividades de mi deporte, sino poder integrar actividades de otros deportes que puedan ser útiles, porque si no también a veces entramos en que parece que todo lo novedoso tiene que ser 100% útil. A veces lo novedoso simplemente está de moda, pero no cumple con las características de lo que yo necesito. Entonces, ser cuidadoso, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Cuando uno de mis temas más fuertes es la evaluación de rendimiento, y veía amigos que me decían, hay que hacer todas estas evaluaciones. Y yo le decía, las vamos a hacer para vernos, para presumir en redes sociales, o realmente porque nos sirven. Entonces, quería evaluarle cosas a un taekwondoín que ni de chiste, pero le gustaba presumir. Entonces también ser muy específicos a que si alguien llega a vendernos algo, decir, puede ser que sí o puede ser que no. Perdón, profe. Yo creo que incluso un niño a los 10 años con una carga muy baja puede trabajar ya con elementos de carga. Unas mancuernas pequeñas, una barra sin peso, pero tampoco yendo, por ejemplo, si ese niño que pesa 20 kilos, no va a pesar tampoco un niño, va a pesar 40 kilos, 30 kilos, pues a lo mejor el 50% de su peso corporal ya puede ser el tope de una carga. ¿Qué va a ser la clave ahí? La cantidad de repeticiones. 3, 4 repeticiones es un montón, basta y sobra. Entonces, dale 4 repeticiones y que haga otra actividad. 3, 4 repeticiones y que haga otra actividad. Para ver la elasticidad, crece, para subir el músculo y Sí, esa parte me pasa a mí en deportistas de alto nivel, en que vamos viendo sobre todo, hay deportistas que tú les pones un poco y su cuerpo es muy adaptativo. Tiene la posibilidad de crecer. Entonces el coach siempre me dice, con llévatela más con calma porque está al límite de la categoría. Entonces, cuidamos todos esos aspectos. Y que también en niños tendría que ser, aunque tal vez no tanto porque de inicio no creo que crezcan tanto como otros niños. Habrá niños dotados que sí van a crecer. Pero ese es otro mito. El entrenamiento de fuerza no debería de hacer que el deportista pierda rango de movimiento. Pero si tú haces que tu entrenamiento de fuerza sea con rangos acortados, puede ser que sí. Existen dos situaciones en la flexibilidad. A mí me sorprende cómo las gimnastas tienen rangos de movimiento impresionantes. Además tienen la fuerza para lograr esos rangos de movimiento. ¿Por qué? Todos ahorita estiren brazo. No, más bien estírense al frente. Al frente, porque si no va a doler. Lo más que puedan. Vamos a mantener 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando nosotros entramos y percibimos un pequeño dolor, eso es no el de la sierra. Ese es que se llama uso muscular. ¿Cuál es la función del uso muscular? Detectar un estiramiento brusco y mandar una señal de acortamiento.
podemos trabajar la flexibilidad de dos formas. De forma pasiva, como la que nosotros hicimos, que va a inhibir a ese sensor. Después de que yo estiro a los 10-15 segundos, el dolor ese que yo siento al estirar se quita. Porque el sensor deja de percibir ese estiramiento como una situación de alarma. Pero cuando en el deporte yo hago una defensa hace que ese sensor mande información para que entonces eso va a hacer que el pico de fuerza se vea alimentado. Pero yo sé todo esto de estiramientos muy masivos, el sensor vamos a salir. Entonces ahora que se activa va a costar más trabajo. Por eso tenemos haciendo los dos tipos de movilidad. Y eso es lo que hacen las clases David, split, pero también hacen split para no afectar 100%. Entonces, en esta parte, por el diseño, crear movimientos que sí la gente puede meter uno, puede meter en una uno, en una acaba sin necesidad los taekwondo, rápido y repetido. Puede ser pasivo, lo vas a hacer, pero una vez que lo logres, lo vas a hacer que hacer, pero una vez que lo logres, lo vas a hacer que hacer, y lo vas a combinar de manera más activa. Es decir, combinando dos. La pesa no te van a quitar flexibilidad, eso no te van a quitar flexibilidad, eso es tiempo y es depende y es de la planificación de la planificación de la primera punta se es que nosotros cuando hacemos la pesa, nosotros vienen a hacer la pesa, hace el fisiculturismo, hace la gente que hace en diario. Por ejemplo, fuerte, y cuando termine la pesa, tú vas a hacer mañana puede ser péndulo, puede ser el cardio más de péndulo, sí puede ser el cardio mucho, ejercicio de cadera, mucho ejercicio de cadera, el entrenador de la selección, buenísimos de cadera, y lo otro, porque el niño tiene que hacer pesa, porque el principal, yo te lo digo yo, es hacer más pesa, a ver, ¿cómo le van a planificar? Tiene que haber una formación técnica, tiene que haber una formación técnica, la mayoría de las lesiones no se dan, las lesiones se van pegando durante el tiempo por ejemplo. Por eso el lado, por eso el señor hablaba de las gimnasias, porque muchas veces el señor Panini me dice en cuatro años que cuando hacen la gimnasia, la gimnasia es un desafío muy complejo para los si no te imaginas no creo que el gimnasio es un país para que una capita todo eso todo lo que hay una la técnica para no sé con la gana 12 años técnica medir entonces, eso es muy importante y ahora que tenemos nosotros, entrenadores, importante y ahora que
¿Cómo va a hacer una planificación física para que el muchacho va a hacer una planificación física? Para ni hacerlo, a mí me gusta ni sé la programación, ni hacerlo, entonces no sé la programación, entonces ya pasando, entonces no entonces ya pasando ese tema, escucho hablar de la presa, escucho hablar de la presa, antes de hacer la presa, antes de hacer la presa, antes de hacer la presa, esa parte también es importante, y que yo incluso vi para la presa, ¿cuándo deberá trabajar esa empresa cuando ya tengan pensado para poder incrementar la carga? Yo creo que es pasaba contigo. Pues a veces muy crees la día y más o menos como yo eso entonces no hay bien. Entonces yo puedo estar ya porque ya pusieron una estadía y eso se pasa. Cuando yo al poco, entonces empezamos el aparato me detecta que a veces la persona deja de activar los músculos. ¿Por qué? Porque después de una señal pero hace como es. Entonces el aparato detecta hacer. Entonces el músculo detecta hacer. Que ya deja de tener incluso con los pilotos, que todos los preparadores físicos pero antes teníamos que pensar ciertas cosas. Pero también llega un punto también nosotros cuando obviamos cosas, nosotros cuando estamos hablando, pues nos hace también ir llegó esto. Lo voy a hacer. No, mira, toda la discusión. Entonces, esa parte es importante. Odia ir al más. Porque ahí me pueden encontrar. Entonces, esa parte también es importante porque igual nosotros tenemos que abrir a charla, digamos, cosas desde otra realidad. Por eso yo siempre me siento cómodo para también he tenido la cultura de modelos tiene mucha experiencia más, y siempre estés sentido poder siempre yo no me iba a la parte, yo no me iba a la palabra. ¿Cómo es la educación física? O llamada la física, o desde ahí yo parto la física, porque los chicos, y me pasa ahora, ya sé, y ya llegan al club y se preocupan cansado. Y les digo fútbol, o bien. Ya, entonces, viene una parte que ahora cómo trabajo yo, esa parte que ahora cómo trabajo yo, estoy adaptado. La chica, las seis chicas, me dice, ¿cómo estoy bien en el sol? Todo el día en el sol. Entonces viene uno a poder, los humanos les saco a ese muchacho de 14, 12 años, ¿qué les hago? Que trabaje con algo que está, ¿cuánto? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, trabajo, no sé qué hacer. ¿Ya? Porque, además de eso, ya llegan en la tarde. Entonces yo pienso que la parte de nuestro país, ahorita, yo que no trabaja, no saben saltar, no saben disfrutar, no saben desarrollarse, básico, sí, lo que yo veo es así. Yo paso por ahí a hacer Bien. La importancia de encontrarse de oro,
Educación física, física. ¿Cómo tú explicas a un estudiante que, por ejemplo, tiene flora, mucha presión toda la sesión? Eso lo se lo aplica, porque a veces hay la muerte. Entonces, pero el profesor se complica bien posible. El problema de la resistencia académica, pero tú no puedes coger un chico, física, porque hablas de eso, a veces ambiente programado, el chico de la hecho, eso no es correcto, eso no es correcto. Por eso siempre he dicho, y yo sé siempre, y los profesores de instituciones, y los profesores de instituciones son físicos, profesor de educación física, de artes marciales, o entrenador, haces dos funciones, quieras o no quieras, haces dos funciones, quieras o no quieras, que volvíamos a un poco a lo que yo decía, ¿no? A un poco a lo que yo decía, ¿no? Acudía un poco al sistema, al menos en mi país, los educadores físicos ya no formaban tanto al desarrollo para que el deporte se integrara posterior a un deporte, sino que lo basaban más en aspectos pedagógicos y ni bien tan enfocados, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? Le enseñamos al niño que aprenda a moverse. Después le enseño a entrenar, lo preparo para competir y después entrena para ganar. Entonces, en ese desarrollo a nosotros nos toca a veces cubrir todas las etapas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el aprender a moverse ya no es del entrenador de la academia de taekwondo, es de pero bueno, si no llega, pues tocará, porque si yo no lo hago, pues tocará, sigo manteniendo porque si yo no lo hago, pues entonces sigo manteniendo ese proceso de retroceso. Cuando nosotros estamos platicando, cuando nosotros incluso tendría que ver, en cierta medida de integración teórica, es decir, es decir, en ese donde yo le diga la letra o el número y le diga al cuádriceps, puedo yo integrar todos estos aspectos de acuerdo a lo que ustedes me están compartiendo, que puede ser importante para algunos momentos o que alguien le podría considerar esto, ¿no? Entonces, la integración temprana de la fuerza puede resultar en una mejora del 20 al 40% en la fuerza muscular. Entonces, esas actividades, de acuerdo a lo que estábamos con el profe que me decía, ¿cuándo integro las pesas? Bueno, de acuerdo a lo que analizamos, las necesidades, la especificidad, si sí o no. Pero si yo lo hice antes, a los 6, 8 años, ese niño va a estar bien para que a los 10 años tal vez ya pueda usar ese niño va a estar bien para que a los 10 años, a los 8, 10, 12 años, apenas estoy integrando a los 8, 10, 12 años, apenas estoy integrando todos. Entonces, esta puede ser una parte muy clara. Entonces, esta puede ser una parte muy clara. El iniciar temprano promueve un óptimo esencial para la salud, pero ojo, tampoco puede ser tan repetitivo, porque al final de cuentas, tampoco el cuerpo del niño se ha al 100%. Aunque el entrenamiento de fuerza remodele el hueso, si yo dicen por ahí, hasta las virtudes en exceso son malas. Entonces, ser muy cuidadosos en estos aspectos. Lo que bien sabemos es que los beneficios de la actividad física van a arreglar muchos aspectos desde el punto de vista físico de un niño hasta los aspectos emocionales y cognitivos. ¿Por qué?
para que nos lleguen deportistas mejor en aspectos de selección nacional. Muchos de los deportistas con los que yo he trabajado en selección nacional, seguramente yo también maleduqué o generé algunos aspectos incorrectos en algunos de mis deportistas al inicio, pero estos con los que he trabajado posterior han tenido muchos de estos aspectos, ¿no? El consumo de medicamentos de características psiquiátrica, muchos aspectos que seguramente provienen de la etapa de formación y que merman su rendimiento, ¿no? Decían de una deportista que entrené en algún momento, que iba a ser muy buena para llegar a Juegos Olímpicos. Yo le decía al oficio, mientras tu cabeza no funcione, así sea quien sea, te apuesto a que no va a llegar nunca a los Juegos Olímpicos. Y se va a volver a quedar como se quedó ahorita en París, a un combate. Después cuando porque ya había trabajado con ella, era una persona que el novio era el preparador físico, cuando se peleaban buscaba otro preparador físico, cuando pasaba algo, se deprimía, al haberse deprimido consumía medicamento psiquiátrico, que no está mal, pero lo que hacía era, me siento bien, lo dejo, me siento mal, lo consumo. Entonces, el cerebro genera cambios, genera resistencia. Entonces, ¿cuál fue todos esos problemas? Fueron problemas incluso de la propia formación que se cometieron con otros entrenadores. Había que corregirlo, sí, porque si no se corrigen, el problema va a ser persistente. O va a pasar lo que ocurre en las calles. Cuando nosotros vamos por una calle que se empieza a averiar, ¿qué llega la gente a hacer? Bueno, quita un poco, echa pavimento y al poco tiempo vuelve a botar, porque el problema había que ser para emparejar toda la calle. Pasa exactamente lo mismo. Ya no ir poniendo parches, sino buscar la solución que pueda ser la más importante. Entonces, vamos a buscar tanto el desarrollo de la estructura como el desarrollo mental, como el desarrollo del hueso, como el desarrollo físico, como el desarrollo de valores. La comparación nos diría que los modelos tradicionales limitan el desarrollo, mientras que los enfoques modernos promueven la fuerza y la salud integral, que es lo que hemos estado discutiendo ahorita nosotros. Todo el tiempo estamos buscando la salud integral. Que cuando llegue a ser deportista de alto rendimiento, no va a ser sano, no va a ser sano. Es lo propio del deporte, ni modo. Pero mientras llega a ese desarrollo especializado, que al menos llegue sano. Entonces el entrenamiento, para ir cerrando, el entrenamiento infantil evolucionó a un paradigma en el desarrollo continuo de la fuerza y la salud, superando las limitaciones tradicionales. Este es un experto en entrenamiento con niños. Si alguien de ustedes está en las redes sociales, sígalo en Instagram. A Five Pound. Escribe muchos artículos sobre niños. Entonces ahí te vas dando cuenta de qué es lo que se está viendo, sobre todo en el desarrollo de etapas infantiles. Hay otros especialistas que ya después, aparte de sus trabajos, suben videos de propuestas, de entrenamiento, de ejercicios y demás cosas. Pero si yo quiero la clave o ver las infografías, puedo seguirlo a él. Los mejores mitos que ha desmentido Feigenbaum es que la fuerza no daña las placas de crecimiento, que una progresión segura con supervisión maximiza los beneficios y que existe un incremento significativo de la fuerza sin lesiones como una forma posible de entrenamiento con los niños. Bien, aquí todavía no acabamos. Voy a mostrarles solo otra diapositiva de las propias de él y ya acabamos.
Listo. Bien. Este esquema es un esquema muy bonito que nos dice que la capacidad física fundamental es la fuerza y que de ella deriva directamente directamente la la velocidad velocidad y que y que para para mantener mantener los los niveles niveles de de fuerza fuerza necesito necesito la la resistencia. resistencia. Y que Y que para que todo todo esto esto se se dé, dé, necesito necesito dos dos capacidades capacidades físicas físicas facilitadoras. facilitadoras. La La coordinación coordinación y y la la flexibilidad. flexibilidad. Pero Pero la la capacidad capacidad física física fundamental fundamental será será la fuerza. cuando Cuando yo yo tengo tengo fuerza, fuerza, voy a voy a ser ser más más veloz, veloz, pero para para mantener mantener los los niveles niveles de de fuerza fuerza durante durante las las demandas demandas que me que me lleguen, lleguen, necesitaré la la resistencia. resistencia. Pero Pero para para que que todo todo eso eso se se dé, dé, tendré que tendré que tener tener coordinación coordinación y y tendré tendré que que tener tener flexibilidad. flexibilidad. Entonces, Este este esquema esquema resume resume muy muy bien bien todo todo lo lo que que nosotros nosotros trabajamos. trabajamos. Hablando Hablando con con niños, niños, bueno, cuando nosotros nosotros entramos entramos en un en un proceso proceso de de sarcopenia, sarcopenia, la la sarcopenia sarcopenia es es la la pérdida de la pérdida de la función función muscular. muscular. Y Y para para diagnosticar la diagnosticar la pérdida de pérdida de función función muscular, muscular, tengo tengo que que usar usar la la dinapenia, dinapenia, que es que es la la pérdida de pérdida de fuerza. fuerza. Ambas están Ambas están relacionadas. relacionadas. Cuando Cuando alguien alguien presenta presenta sarcopenia, sarcopenia, va a va a estar estar limitada, limitada, va va a a hacer hacer menos menos actividad actividad física física y va a y va a tener tener un un menor menor aspecto aspecto de de salud salud o va a o va a tener tener mejores mejores niveles de niveles de salud, salud, peores peores niveles niveles de de salud. salud. Perdón. Y Y eso, eso, al al final de final de cuentas, cuentas, cuesta cuesta muchísimo muchísimo dinero. dinero. Si Si los los gobiernos gobiernos apostaran apostaran a a esto, esto, ahorrarían ahorrarían muchísimo muchísimo dinero dinero en en medicamento medicamento para para diabetes y diabetes y para... para... Mientras Mientras yo yo mejore mejore mi mi capacidad, capacidad, esta esta reserva reserva de de fuerza fuerza me va a me va a servir servir para para la la etapa etapa final final de mi de vida. mi vida. Y Y todo todo esto esto es es lo lo siguiente. siguiente. Nosotros Nosotros solo solo vemos vemos la la punta punta del del iceberg, iceberg, pero pero lo que lo que está está por por debajo debajo es es la la clave. clave. Todo el Todo el desarrollo desarrollo armónico de armónico este de ese sujeto sujeto va a va a ser ser que que la punta del del iceberg iceberg de de poder poder desarrollarse en desarrollarse en una una actividad actividad específica específica se se vea vea ya ya 100% 100% o o tenga el tenga el resultado resultado que que nosotros nosotros estamos estamos buscando. buscando. Entonces, Entonces, estas estas imágenes imágenes nos nos dejan dejan un un poquito poquito esta esta parte. parte. Y Y bueno, bueno, pues pues si si alguien tiene alguien tiene alguna algún pregunta, algún comentario, comentario, podemos podemos atender atender ningún ningún problema. problema. Y Y de de antemano antemano les les agradezco la agradezco la atención, atención, les les agradezco agradezco el el entusiasmo, entusiasmo, el el trabajo trabajo durante durante estos estos días. días. Para mí también es Es mucho mucho más más fácil fácil poder poder trabajar trabajar con un con un grupo grupo con el con el que que uno se uno se siente siente cómodo, cómodo, con el con el que que mayormente mayormente las las cosas cosas van van bien. bien. Bueno, Bueno, yo y yo personalmente les personalmente les agradezco agradezco y y quiero quiero compartirles compartirles que que todo todo lo que lo que pude pude decir decir a a veces veces pueden ser pueden ser comentarios, a comentarios, a veces veces pueden ser pueden ser experiencias, experiencias, que que no no tengo tengo la la verdad verdad absoluta absoluta y y que que siempre siempre los los invito invito a que a que tomen tomen lo lo mejor de mejor de cada cada persona persona y que y que entre entre más más puedan puedan tomar tomar de de todas todas las las personas, personas, ustedes ustedes van a van a tener tener mejor mejor cantidad de cantidad de herramientas. herramientas. Entonces, Entonces, pues les pues les agradezco agradezco mucho, mucho, les pido un les pido un aplauso para aplauso para ustedes ustedes por el... Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene ¿Alguien algún tiene algún comentario? comentario? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Gracias. Gracias. Porque hoy todo es científico.
Pero puede ser lo mismo, ¿no? Pero entonces, las palabras técnicas y lo que gracias por todo bien que hizo la Gracias, les agradezco. Bueno, me da mucho gusto que se puedan llevar algunas cosas. La realidad es que uno va evolucionando un poco, va cambiando la forma. Y pues hay veces que también yo he salido de lugares donde digo, híjole, creo que aburría a la gente, que ni yo supe qué quería decir. Y a partir de eso, pues uno trata de ir cambiando en que, pues a mí me pagan, yo les digo a mis alumnos en la unidad, me pagan exactamente lo mismo si reprobo a todos o si paso a todos. Pero lo que a mí no me hace ser tranquilo es que hayan venido, que se hayan esforzado y que nos hayan llevado algo, al menos algo de información. Por eso trato tal vez de ir un poco más proactivo. Seguiré fallando en muchas cosas, pero bueno, tus comentarios y todo esto siempre me van a ayudar a mejorar. Y bueno, les agradezco mucho. Nosotros los de nuestra estamos estudiando algo parecido que soy adorador de Dostoyevski y como profe se ha mencionado acá, los entrenadores son importantes. También estoy en el colegio, yo trabajo con niños ahora. Entonces, la que te dices es, nosotros acostumbramos a dejar y aprender cosas. Yo me he trabajado, entonces, yo muy porque estamos investigando yo la maestra Gracias. Sí, profe. No soy ¿cómo hacer para la organización de la veo y la para hacer cosas que no para que das desde que más de cómo tratar los pero necesitaría sí que había la conversación que había de qué instancias bien. Trabajo
Entonces, lo que he observado es que sobre todo porque pues en algún momento algunas gente de jóvenes ahora más 40 años siguen trabajando ahí. Las edades, ellos ya no las trabajan. ¿Por qué? Porque eran impresionantes, pero algunos más que otros. ¿En qué aspecto de eso es también temas, sobre todo de carácter de la situación? ¿Por qué? Porque empezaban a echar a los jefes a mantener altos niveles de testosterona para que entonces el desarrollo de la fuerza fuera siendo un poco más rápido. Yo podría verdad que los desarrollos eran niveles de fuerza, pero bajo muchas perspectivas. ¿En qué? En que a veces solamente se puede hacer en que a veces en que a veces el ejercicio ya hace las cosas. Y sobre la carga es inamovible. Y no estoy entendiendo a la estructura articular, a un nivel de tensión, a la muscular, que yo estoy generando fuerza moviendo, pero la carga no está disminuyendo. Ahí sí tiene cuidadoso sobre que las fuerzas de cuerpo no sean tan altas. Porque a nivel de cargas, porque lo que va a hacer es sistema óseo, anda, entonces yo en lugar de adaptarlo, y es entonces yo que te recomendaría un enfoque basado en lo basado vayan de ejercicio. Yo podría hacer mis porque yo soy se va. Más. Cuenta. Está desarrollando pero sin terminar con todas las demás. Esa es de las cosas. Hay una pasada cara que los deportistas por formas podrían usar por el tiro black sí estirando. ¿Por qué? Porque todos los movimientos eran céntricos. Y el otro es excéntrico. Por eso lo hablaba de formas que usamos. Porque esa rama, cuando su músculo no tiene estiramientos por probabilidad de movilidad, muy excéntrico. Después se enfía la banda y salía de otro. Entonces, también decía que el músculo pueda agarrar tanto este estiramiento como sin estirar. Porque eso va a ser sí. Más, digamos, ya, vamos, y entonces, pero yo, para tú, llega la tendencia, se le olvida. Entonces, igual, y eso el combate es otra cosa, ya compuesto, nosotros, usted se prepara para nervios, y ya tenía escalada, en cambio, niños, tiene un montón de preguntas del tipo, y cuando ya le pusieron hasta la mañana, damos la vuelta.
Creo que eso lo pude controlar, la realidad es que eso lo pude controlar hasta el año pasado, ¿no? Cuando empecé a trabajar con la psicóloga. ¿Por qué? Porque de inicio, justo lo que ustedes decían, no tenía tantas herramientas para hacer frente a esos nervios. Me concentraba 100% en la emoción negativa, ¿no? Y veía tipos enormes y empezaba yo a alimentar el propio pensamiento, ¿no? Híjole, creo que no entrené muy bien. O mi cuerpo me siento medio apretado, siento que no voy a fluir. Entonces, cuando justo mi psicóloga, o cuando trabajamos muy poco, tampoco trabajamos tantas sesiones, me enseñaba cómo disfrutar el proceso, ¿no? Es decir, cómo lo que yo les compartí hace rato. Bueno, llego, caliento mentalmente, centro mis atenciones y me decía, solo 3 pensamientos. Piensa en algo que hayas hecho durante el proceso. Piensa por qué estás ahí. Y piensa en una actividad que tú tienes que hacer. Ah, yo tengo que empujarme fuerte contra la pista. Trataba de reducir todo ese ruido, pues ahora sí que mental, porque me pasaba, ¿no? A ver si ahorita se ve. Esa es una foto mía compitiendo en Estados Unidos en la categoría máster, en el Campeonato Nacional Máster. Y entonces veía tipos como este, ¿no? Enormes, una musculatura enorme. Y de inicio, algunas veces yo ya había competido contra ellos y ya les había ganado, ¿no? O sabía en qué lugar podía quedar. Pero veía otros parecidos a estos. Y yo decía, me empezaba a entrar el ruido. Me empezaba a entrar el ruido mental en decir, ¿y si hoy no clasifico a la final? Si el año pasado le ganaste, pero tal vez este año no clasifiques a la final, tal vez viene más preparado. Pero a partir de eso, yo ya decía, no, 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 a ver, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque me he esforzado mucho. ¿Qué te tienes que concentrar? En que en los primeros pasos tienes que empujar. Cuando el ruido mental venía, yo lo quitaba. Porque si le daba chance, decía, no, tiene un brazo que mide mi pierna, ¿no? Y trataba de mover todo ese ruido, pero forma parte de un proceso de aprendizaje, de ir trabajando con 2 o 3 habilidades desde el punto de vista mental, ¿no? Yo veía a una de mis deportistas que cuando competía no le hacía caso absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba visualizando. Y entonces el locutor, eran carreras de obstáculos, el locutor, no, no sé qué, bla, bla, bla. Y ella siempre la veía a la gente con los ojos cerrados, porque estaba visualizando. Entonces, ella su herramienta era visualizar. El día que no visualizaba, te empezaba a concentrar en un montón de cosas y ir al baño a cada rato. Entonces, ahí se daba cuenta que estaba descargando adrenalina. Cuando tú descargas adrenalina, ¿qué ocurre? Movilizas glucógeno. Y entonces, por eso, cuando te toca la competencia, pues estás todo suelto, porque la adrenalina hizo que gastaras energía sin estarte moviendo. Entonces, si esas estrategias pueden ayudarnos. 2 o 3 estrategias por ahí. El mejor director técnico en México es el papá. ¿Me hablan? Ah, ok. Ok, voy.